La frontera. A menudo me preguntan por mi opinión sobre el límite. Aquellos que afirman ser un límite. Aquellos que tienen trastorno límite de la personalidad. ¿Qué son ellos? ¿Cuál es su relación con el narcisista? ¿Los narcisistas prefieren a los borderline? Con respecto al límite, lo considero una descripción mal concebida y que se debería eliminar la descripción de fronterizo, porque básicamente abarca dos grupos y de manera engañosa. El primer grupo es que otorga el título de límite a individuos que realmente padecen de trastorno de estrés postraumático, víctimas de abuso, víctimas de trauma, cuyo comportamiento se manifiesta de una manera que, como consecuencia de este factor de estrés externo, se produce una reducción de su empatía emocional por un periodo que es más largo de lo normalmente temporal. Estrés externo como el miedo, alcohol, drogas, soledad, duelo, estrés, presión financiera, abuso y otros, causará en un individuo que tiene empatía emocional una reducción temporal en esa empatía emocional, resultando en comportamientos, lo que sería considerado como potencialmente desordenado, definitivamente problemático, agresivo, caótico, desconcertante, confuso, de arriba abajo, en la naturaleza. Normalmente donde hay una reducción en esa empatía emocional, tiende a ser, el comportamiento consecuente tiende a dirigirse hacia una persona favorablemente los shakinista. británicos. Y como ellos, O un individuo que intenta ayudar, que termina atrapado en esencia en el fuego cruzado. A veces, sin embargo, las personas afectadas por la respuesta de la persona con su empatía emocional reducida son más numerosas. Usualmente, el incidente es temporal, podría ser solo unos minutos, o un día, o dos, tal vez una semana. Pero, a medida que se reduce y elimina el estresor externo, por ejemplo, se concede un periodo de descanso. la fatiga desaparece. Una buena noche de sueño, los efectos del alcohol desaparecen, la empatía emocional regresa y esos rasgos narcisistas que se estaban mostrando se mantienen dentro del marco de la empatía emocional y por lo tanto el comportamiento aberrante se elimina. Sin embargo, para algunas personas, la aplicación sostenida de ese abuso y ese trauma resulta en un periodo más largo y extendido de la disminución de su empatía emocional. No es permanente. Regresará, pero llevará más tiempo debido al efecto del trauma continuo o las consecuencias del trauma siguen manteniendo esa empatía emocional baja. Así que una persona que está siendo abusada repetidamente a tal nivel puede continuar causando una reducción sostenida en su empatía emocional, resultando en comportamiento aberrante. O, aunque el abuso haya cesado, las consecuencias fueron tan extremas que siguen, casi como un eco del evento original, manteniendo esa empatía emocional abajo. Y la persona padece de trastorno de estrés postraumático, lo cual se describe como el comportamiento de un límite. Y no lo es. Esta descripción es inútil, por supuesto, para esa víctima. Esa descripción presenta problemas para esa persona y en su lugar su comportamiento debe ser observado como la asociada con un individuo que experimenta estrés postraumático. Por supuesto, no todos los que sufren TPT reaccionan agresivamente hacia otros, pero es una posibilidad, manifestación de ello. Entonces, ese es el primer grupo de aquellos que a menudo se describen como límites cuando no lo son. ¿Qué hay del segundo grupo? Estos son los narcisistas. Y invariablemente son narcisistas de rango medio que afirman que experimentan empatía, que la tienen,
pero las pruebas sugieren lo contrario. Nota que el trastorno de personalidad límite se coloca en el clúster B junto con el narcisismo. Algunos de los comportamientos son similares con respecto a las descripciones en el DSM. Además, sí suele decir que un narcisista teme el daño a la autoestima, mientras que el límite teme el abandono. De hecho, esos dos aspectos provienen de la misma rama, la pérdida de control. Temiendo que alguien te vaya a dejar, amenaza el control, temiendo que alguien te considere en una luz negativa. Porque el narcisista sí tiene buena autoestima y no quiere que se dañe. Equivale a una falta de control. La persona que quiere alejarse del individuo debido a su comportamiento parece estar abandonándolos. Eso amenaza el sentido de control del individuo, continuando en respuesta a un control del circo sobre ellos. Decirle a un narcisista que no es suficientemente bueno amenaza su control. Insultarlos en cuanto a cómo lucen o cómo se comportan amenaza el control. Lo pone en peligro. A la autoestima de ellos mismos, hay su gran autoestima. Por lo tanto, ambos casos son en realidad amenazas para controlar. Y por lo tanto, los individuos son criaturas similares. De hecho, son la misma criatura. La idea de que la mayoría de los narcisistas son hombres en lugar de mujeres es incorrecta. Mi experiencia demuestra una división aproximada de 50-50. La razón, por supuesto, que el narcisismo se ve más prevalente en hombres es debido a la visión más estrecha del narcisismo de ser vanidoso. Macho alfa. Se alimenta de lo que caza, no le importa a nadie. Se cree fantástico, siempre está bien arreglado, se mira al espejo todo el día. Y como todos saben, eso es solo uno, pero este aspecto del narcisismo y sus diversos tipos. Y por lo tanto resulta que más hombres serían vistos como narcisistas con esa definición limitada. Pero por ejemplo, muchas de las narcisistas de gama media son mujeres. Y en mi propia experiencia hay un reparto aproximadamente igual entre los géneros. El otro aspecto es este. Borderline es una etiqueta con sesgo de género. Si describes a alguien como narcisista, es estigmatizante, no es elogiar a alguien. La sociedad tiene la imagen de que las mujeres deberían ser maduras, empáticas, el cuidado. Y por lo tanto, si sus comportamientos, que son los de un narcisista, se etiquetaran como tal, eso estigmatizaría. Y en cambio, el término límite surgió para, en efecto, casi llamarlo narcisista ligero. Los comportamientos son los de un narcisista, pero no se describen así para evitar el efecto estigmatizante. Y serás consciente de que una proporción mucho mayor de los diagnosticados como límite son mujeres en comparación con los hombres. Esto demuestra el sesgo de género. Si observamos los comportamientos, Curiosamente, he tenido muchas personas que me dicen, de hecho, ser límite es peor que ser narcisista. Bueno, en realidad no lo es. Eso es solo un narcisista con el que has estado lidiando y uno particularmente difícil. Verás, en muchas ocasiones encontrarás personas que dirán, no puedo evitar lo que hago, es mi trastorno límite de personalidad. Tengo empatía emocional, simplemente no puedo evitar la forma en que actúo. Y eso es desplazar la culpa, pero de una forma muy sutil. si sabes que O eres... participar en un comportamiento que está causando problemas a las personas y no hacer nada al respecto. Eso indica falta de empatía emocional. Participo repetidamente en comportamientos que causan problemas a los demás. Lo considero justificado para conseguir lo que necesito. Sé que la gente lo ve como difícil, pero no me importa, porque mis necesidades son lo primero. No tengo conciencia, no siento culpa. No tengo empatía emocional. Narcisistas inconscientes también causan problemas a la gente. Aquellos que no tienen conciencia alguna, ni siquiera se dan cuenta de que están causando un problema a los demás. Y si se les señala, recibes la mirada vacía, están desconcertados. Esos son los inferiores. Los narcisistas de rango medio son capaces de entender que su comportamiento
puede describirse como problemático, pero nunca es su culpa. Culparán a algo o a alguien más. Me fuiste a hacerlo. Es porque estoy cansado. Bueno, si no fueras desagradable conmigo, no tendría que dejarte de hablar. Siempre es culpa de alguien o de algo más. No hay que hacen las personas con límites difusos. No puedo evitar lo que hago. Es mi límite difuso. Son conscientes de que su comportamiento es problemático, pero lo atribuyen a otra cosa. Eso es una forma muy sutil de desviar la culpa. Si tuvieran empatía emocional, ellos lo harían. Saben que están causando problemas y corregirían ese comportamiento. Pero hay un fallo en hacerlo, lo que respalda el hecho de que no puede haber empatía emocional. Una persona con empatía emocional no siempre actuará como un santo. Y donde participa en comportamientos problemáticos, y eso es mucho menos el caso que cuando se trata con un narcisista, por supuesto, raramente lo repetirán. Tomarán medidas correctivas. Su remordimiento y contrición son genuinos. Así que, donde alguien que tiene empatía emocional, un empático o una persona normal, y hasta las personas narcisistas que tienen muy poca empatía emocional. Ante todo, su comportamiento se regula de manera diferente, porque ven el mundo a través de un lente de empatía emocional. Lo que rige sus comportamientos e interacciones con otras personas no necesitan control, pero además esto lleva a que rara vez se involucren en hábitos. Significa que raramente se comportan mal y ciertamente no tienen un comportamiento habitual. Mal comportamiento, comportamiento repetido y pobre. Guarda, claro dónde. Es el incidente de un periodo extendido de trastorno de estrés postraumático. Pero incluso entonces eso desaparecerá con el tiempo. Y eso marca la diferencia entre alguien que tiene empatía emocional y alguien que no la tiene. El comportamiento sigue ocurriendo una y otra vez. Y no importa cuánto se den cuenta de lo que están haciendo. No aceptan responsabilidad por ello. Porque no aceptan responsabilidad. Porque no hacen ningún cambio y le echan la culpa a algo más. Y pueden hablar sobre cómo desearía poder ser diferente. Desearía que las cosas pudieran ser de otra manera. De verdad, haz algo al respecto. Pero no sucede porque no hay empatía emocional que impulse el comportamiento. El desahogo es una consecuencia de la amenaza al control. La afirmación de que alguien los va a dejar, el hecho de que se alejen de ellos, es una amenaza para el control de la misma manera que lo experimenta un narcisista. Y por lo tanto, eso es porque una sección, no toda, pero una sección de individuos que están en el límite son realmente narcisistas de rango medio. Y claro, si les señalas esto y explicas, tu comportamiento muestra un patrón. A lo largo de un periodo de tiempo, demuestra un patrón de comportamientos repetidos. Demuestra que no tienes empatía emocional. Culpas a otros. Muestras una respuesta ante una amenaza a tu control. Necesitas afirmar el control. Expresas arrepentimiento, pero luego actúas de la misma manera. Te comportas con una ausencia de empatía emocional. No lo aceptarán, no cambiarán sus maneras. Continuarán y por lo tanto el límite protestará. No es mi culpa. Simplemente no puedo evitar ser así. Es el hecho de que soy un límite. Es mi límite el que hace esto. Yo sí tengo empatía emocional. Bueno, si la tienes, ¿por qué no la muestras? Es porque soy un límite. No, eso es desviar la culpa. Y sin duda habrá quienes no estén de acuerdo conmigo respecto a esto. Pero claro, lo que está ocurriendo, eso es el narcisismo. Demostrando que no aceptarán que deben ser responsables de sus comportamientos. Por mi parte, sé que la gente diría que debería asumir la responsabilidad de mis actos. Lo hago, sé lo que hago y sigo haciéndolo porque me sirve bien. La gente dice que deberías cambiar, deberías saberlo mejor a lo que yo digo. Yo sé mejor. Esto me funciona. No me importan los demás y por lo tanto es apropiado para mí hacer esto. No me importa el impacto que tenga en otras personas. Es justificado, es necesario, es apropiado para mí comportarme de esa manera. Con límites. Son individuos que sufrimiento, los efectos del trastorno de estrés postraumático que está impactando en su comportamiento, resultando en, de nuevo, desordenado. Relaciones durante un periodo de tiempo. Participando en comportamientos que serán vistos como inapropiados y anormales durante un periodo de tiempo.
pero con la ayuda y orientación adecuadas, se alejarán de eso. Y su empatía emocional volverá. Y es por eso que en algunos casos se declara que, entre comillas, los borderlines pueden recibir ayuda. Esos son los que tienen trastorno de estrés postraumático. Los casos en los que no se avanza, que hay años tras años de los mismos comportamientos repetidos, rechazo de la responsabilidad, el comportamiento manipulador continuo, las protestas de no puedo evitarlo, no soy yo. Todo eso es el comportamiento de un narcisista de rango medio. Oriundos de luz que le escuchan esto habrán sido descritos como muchos de ustedes, de hecho, serán aquellos que sufren de trastorno de estrés postraumático, como he mencionado. Habrá otras personas que han sido enredadas por alguien que es límite. Y entonces te darás cuenta de que, efectivamente, sí, lo que dices tiene sentido, HG. Estos individuos son en realidad narcisistas. Exhiben la misma gama de comportamientos, respuestas, manipulaciones y ausencia de empatía emocional que el narcisista. Por eso, porque son uno. Y esa es la distinción. Sé que una asociación psiquiátrica particular ha eliminado el concepto de límite, no reconociéndolo como algo que debería ser un diagnóstico. Pero mi opinión firme en este asunto es que hay quienes son llamados límites y no lo son. Hay víctimas con trastorno de estrés postraumático y hay quienes no han nacido límites. Son narcisistas de rango medio. Pero por supuesto, nunca podrán aceptarlo porque su narcisismo no se lo permitirá. Para hacerlo, esas son las distinciones. Ahora, ¿cuál es la preferencia del narcisista por un límite? O la interacción. Pero simplemente es un caso de cuando los narcisistas chocan. Y he dado ejemplos de eso en otros videos. Entonces, cuando alguien habla sobre un narcisista y un límite, y que es una relación caótica, en realidad es una acción de golpe por golpe. Y eso es lo que hay detrás. Es tan simple como eso. Podrías tener un caso en el que está involucrado un narcisista con una persona. ¿Quién? Es una víctima genuina. Y su comportamiento hacia un imbécil Son las primeras es como muestras consecuencia del abuso. ocasionando trastorno de estrés postraumático, lo que reduce su empatía emocional. Y por lo tanto, responden con comportamientos anómalos hacia el narcisista. De manera que, externamente, parece una relación caótica. La distinción es que esa persona, una vez alejada del narcisista y con ayuda restaurativa, tendrán su empatía emocional de vuelta y los comportamientos cambiarán. Desaparecer porque la empatía emocional regresa. Soy HG Tudor. Gracias por escuchar.